Hola, hola, amantes de las series turcas. Qué alegría tenerlos de vuelta en mi canal. Espero que estén súper bien y con muchas ganas de descubrir nuevos dramas que los atrapen desde el primer minuto. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas y les voy a presentar una lista con las 15 producciones que, en mi opinión, van a arrasar en 2025. Sí, sé que aún falta tiempo, pero créanme, ya hay varios proyectos en marcha que pintan para ser verdaderas joyas televisivas. Antes de que empecemos con la lista, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis, reseñas, noticias y muchísima información sobre sus series turcas favoritas. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos con las series. Preparé esta lista pensando en todos los gustos. Tenemos drama, romance, comedia, acción, suspense, de todo un poco para que encuentren algo que les encante. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para tomar nota, porque estas son las 15 series turcas que no se pueden perder en 2025. Empezamos con una serie que aún no tiene título oficial, pero los rumores apuntan a que se llamará Herida de Cristal. Se trata de un drama psicológico protagonizado por Serine Sarıkaya, que interpreta a una exitosa psicóloga con un pasado oscuro y atormentado. La serie explorará temas como el trauma infantil, la salud mental y la superación personal. Lo que la hace tan prometedora es la combinación de una trama compleja y la brillante actuación de Serine, que siempre eleva cualquier proyecto en el que participa. Los avances que he visto me han puesto la piel de gallina, así que esta es definitivamente una que tienen que tener en su radar. Profundizando un poco más en Herida de Cristal, la sinopsis inicial sugiere que la doctora Elif Kaya es una figura respetada en su campo, conocida por su enfoque innovador y su capacidad para conectar con sus pacientes. Sin embargo, su propia historia personal está plagada de dolor y secretos que la persiguen constantemente. La serie no solo explorará los casos que Elif trata en su consulta, sino que también se adentrará en su propia terapia, revelando gradualmente las capas de su trauma infantil y las razones detrás de su aparente frialdad emocional. Se espera que la serie aborde temas delicados como el abuso, la negligencia y las secuelas psicológicas que estos dejan en la vida adulta. Los guionistas han trabajado en estrecha colaboración con psicólogos y terapeutas para asegurar una representación precisa y respetuosa de estas problemáticas. Además, se rumorea que la serie contará con flashbacks que mostrarán la infancia de Elif, interpretada por una joven actriz, lo que permitirá al público comprender mejor el origen de sus heridas. La elección de Serine Sarıkaya para este papel es, sin duda, un acierto. Su capacidad para transmitir emociones complejas y su presencia magnética en pantalla la convierten en la candidata perfecta para dar vida a un personaje tan desafiante y multidimensional. En segundo lugar, tenemos una comedia romántica que promete sacarnos muchas risas. Se llama Un verano inolvidable y cuenta la historia de una joven urbanita que hereda una casa de campo en un pueblito costero. Allí conoce a un granjero guapísimo y gruñón, interpretado por Burak Deniz, y como se imaginarán, la chispa salta entre ellos. Es el típico cliché de chica de ciudad conoce chico de campo, pero con el toque mágico de las series turcas, que siempre saben cómo hacer que estas historias sean irresistibles. La química entre los protagonistas ya se puede sentir en las primeras fotos promocionales, así que estoy segura de que será un éxito. Un verano inolvidable parece ser la dosis perfecta de dulzura y humor que necesitamos en nuestras vidas. La protagonista, cuyo nombre aún no ha sido revelado, es una exitosa diseñadora gráfica de Estambul, acostumbrada al ajetreo y el bullicio de la gran ciudad. Cuando hereda la casa de su abuela en un tranquilo pueblo costero, decide tomarse un respiro de su vida agitada y pasar el verano allí. Lo que no se imagina es que su encuentro con Ali, un granjero local con un carácter fuerte y arraigado a sus tradiciones, cambiará su vida para siempre. La serie jugará con el contraste entre la sofisticación de la protagonista y la sencillez de Ali, generando situaciones cómicas y románticas a partes iguales. Veremos cómo la joven urbanita se adapta a la vida rural, aprende a apreciar la belleza de la naturaleza y descubre un lado de sí misma que desconocía. Por supuesto, el romance será el eje central de la trama, y la química entre Burak Deniz y su CEO protagonista será fundamental para el éxito de la serie. Las primeras imágenes promocionales muestran a la pareja en escenarios idílicos, como campos de girasoles y playas solitarias, lo que nos da una idea del ambiente romántico y bucólico que caracterizará la serie. Además del romance, Un verano inolvidable también explorará temas como la importancia de la familia,
la conexión con la naturaleza y la búsqueda de la felicidad en las cosas simples de la vida. La tercera serie en nuestra lista es El legado del sultán, un drama histórico que nos transporta al Imperio Otomano. La serie se centra en la vida de una joven esclava que se convierte en una figura clave en la corte del sultán. Con una producción impecable y un elenco estelar, esta serie promete ser una digna sucesora de El Sultán, una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. Los vestuarios, los escenarios y la banda sonora son simplemente espectaculares. Prepárense para intrigas palaciegas, romances prohibidos y batallas épicas. El legado del sultán tiene todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno global. La serie se ambienta en el siglo XVI, durante el reinado de uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano. La protagonista, una joven esclava de origen europeo, es llevada al harén del sultán, donde rápidamente llama la atención por su belleza e inteligencia. A medida que aprende las costumbres y las intrigas de la corte, la joven esclava se convierte en una figura influyente, capaz de desafiar el poder del sultán y de ganarse el respeto de sus enemigos. La serie contará con un elenco de lujo, encabezado por actores consagrados y jóvenes promesas del cine turco. La producción ha invertido una gran cantidad de recursos en la recreación de los palacios, los vestuarios y las batallas, asegurando un espectáculo visual impresionante. Además de la trama principal, El legado del sultán explorará temas como el poder, la ambición, el amor, la traición y la lucha por la supervivencia en un mundo despiadado. Se espera que la serie genere un gran debate sobre el papel de la mujer en la historia y la influencia del Imperio Otomano en la cultura occidental. Sin duda, esta es una serie que no se pueden perder si son amantes de los dramas históricos y las historias épicas. Continuamos con La promesa rota, un thriller psicológico que los mantendrá al borde de sus asientos. La serie sigue a una detective que investiga una serie de asesinatos que parecen estar conectados con un oscuro secreto de su pasado. Con cada episodio, la trama se complica más y las sorpresas no dejan de llegar. Definitivamente no es una serie para los que se asustan fácilmente, pero si les gustan los thrillers con giros inesperados, esta es para ustedes. La promesa rota nos sumerge en un mundo oscuro y retorcido, donde nada es lo que parece. La detective Aylin Demir es una mujer fuerte e independiente, pero atormentada por un pasado que la persigue sin descanso. Cuando una serie de asesinatos comienzan a ocurrir en la ciudad, Aylin es asignada al caso. A medida que profundiza en la investigación, descubre que las víctimas tienen algo en común, todas están conectadas con un oscuro secreto que Aylin creía haber enterrado para siempre. La serie jugará con la tensión y el suspense, manteniendo al espectador en vilo hasta el último momento. Cada episodio revelará nuevas pistas y giros inesperados, haciendo que sea imposible adivinar el final. La promesa rota no solo será un thriller emocionante, sino que también explorará temas como la culpa, el perdón y la redención. Veremos cómo Aylin lucha contra sus demonios internos mientras intenta resolver el caso y proteger a las personas que ama. La serie promete ser una experiencia intensa y perturbadora, pero también profundamente gratificante para aquellos que disfrutan de los thrillers psicológicos. En el quinto puesto tenemos Entre dos mundos, una serie que mezcla drama y fantasía. La historia gira en torno a una joven que descubre que tiene poderes sobrenaturales y que pertenece a un mundo mágico que coexiste con el nuestro. La serie está llena de efectos especiales impresionantes y la trama es muy original. Además, el elenco es muy joven y talentoso, así que estoy segura de que se convertirán en las nuevas estrellas de la televisión turca. Entre dos mundos es una propuesta arriesgada e innovadora que busca cautivar a un público joven y ávido de nuevas historias. La protagonista, Leila, es una estudiante universitaria que vive una vida normal hasta que descubre que tiene habilidades sobrenaturales. A partir de ese momento su vida da un giro radical y se ve inmersa en un mundo mágico que coexiste con el nuestro, pero que está oculto a la vista de la mayoría de las personas. Leila descubrirá que pertenece a una antigua línea de hechiceros y que está destinada a proteger el equilibrio entre los dos mundos. La serie contará con efectos especiales de última generación, que darán vida a las criaturas mágicas y los escenarios fantásticos que pueblan el mundo oculto. Además de la trama principal, Entre dos mundos explorará temas como la identidad, la aceptación, el poder de la amistad y la lucha contra el mal. Se espera que la serie se convierta en un fenómeno entre los jóvenes, gracias a su originalidad, su ritmo trepidante y su elenco carismático. Llegamos a la mitad de nuestra lista con El eco del pasado,
un drama familiar que explora las relaciones entre tres hermanos que se reencuentran después de años de separación. Cada uno de ellos tiene sus propios secretos y heridas, y su reencuentro desatará una serie de conflictos que pondrán a prueba su lealtad. Es una serie muy emotiva y conmovedora, que nos hace reflexionar sobre la importancia de la familia y el perdón. Prepárense para llorar a mares. El eco del pasado es una historia de reencuentro y redescubrimiento, que nos invita a reflexionar sobre los lazos que nos unen a nuestra familia. Los tres hermanos Denise, Celine y Khan fueron separados en la infancia debido a una tragedia familiar. Años después se reencuentran por casualidad y se ven obligados a enfrentar los fantasmas del pasado. Cada uno de ellos ha seguido un camino diferente en la vida, y todos guardan secretos y rencores que amenazan con destruir su relación. La serie explorará las complejidades de las relaciones familiares, mostrando cómo los traumas del pasado pueden afectar nuestras vidas presentes. Veremos cómo los hermanos luchan por superar sus diferencias y perdonarse mutuamente, aprendiendo que la familia es el único refugio verdadero en un mundo hostil. El eco del pasado promete ser una serie emotiva y conmovedora, que tocará las fibras más sensibles del espectador. En el séptimo lugar tenemos Ciudad Prohibida, una serie de acción que nos lleva a las calles más peligrosas de Estambul. La serie sigue a un policía encubierto que lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Con escenas de acción impresionantes y una trama llena de suspense, esta serie es perfecta para los que buscan adrenalina pura. El protagonista es un actorazo y la química entre él y la actriz principal es explosiva. No se la pueden perder. Seguimos con El Jardín Secreto, una comedia dramática que cuenta la historia de un grupo de amigos que deciden abrir un café en un barrio bohemio de Estambul. La serie explora temas como la amistad, el amor, la búsqueda de la felicidad y la realización personal. Es una serie muy refrescante y optimista, que nos recuerda que nunca es tarde para perseguir nuestros sueños. Además, la banda sonora es increíble, seguro que la agregarán a su playlist. En el noveno puesto tenemos La Sombra del Amor, un drama romántico que cuenta la historia de una joven que se enamora de un hombre casado. La serie explora temas como el adulterio, el amor prohibido y las consecuencias de nuestras decisiones. Es una serie muy controversial, pero también muy adictiva. Los protagonistas tienen una química increíble, y la trama está llena de giros inesperados. Prepárense para debatir sobre los límites del amor y la moral. Entramos en el top 10 con El Último Juego, una serie de suspense que nos cuenta la historia de un jugador de ajedrez que se ve envuelto en una conspiración internacional. La serie está llena de intriga, misterio y giros inesperados. El protagonista es un genio, y su mente es un laberinto de estrategias y secretos. Si les gustan las series que los hagan pensar, esta es para ustedes. Prepárense para poner a prueba su propia inteligencia. En el puesto número 11 tenemos El Refugio, un drama que narra la vida de un grupo de refugiados que huyen de la guerra y buscan una nueva vida en Turquía. La serie explora temas como la inmigración, la discriminación, la solidaridad y la esperanza. Es una serie muy conmovedora y realista, que nos hace reflexionar sobre la difícil situación que viven millones de personas en todo el mundo. Es una serie que te llega al corazón y te hace valorar lo que tienes. Continuamos con La Reina del Barrio, una comedia que nos presenta la vida de una mujer que decide abrir una peluquería en un barrio popular de Estambul. La serie está llena de personajes coloridos y situaciones hilarantes. Es una serie muy divertida y optimista, que nos recuerda que la felicidad se encuentra en las cosas más sencillas de la vida. Prepárense para reír a carcajadas. En el puesto número 13 tenemos El Pacto Silencioso, un thriller que nos cuenta la historia de un grupo de amigos que hacen un pacto para proteger un secreto oscuro de su pasado. La serie está llena de suspense, traición y mentiras. Cada uno de los amigos tiene sus propios motivos para mantener el secreto, y a medida que la verdad se acerca, la tensión aumenta. No se la pueden perder. Casi llegamos al final de nuestra lista con La Melodía del Adiós, un drama romántico que cuenta la historia de un músico que pierde la memoria y se enamora de una joven que lo ayuda a recuperarse. La serie está llena de música, romance y esperanza. Los protagonistas tienen una química increíble, y la banda sonora es simplemente preciosa. Prepárense para suspirar de amor. Y finalmente en el puesto número 15 tenemos El Tiempo Perdido, una serie de ciencia ficción que nos transporta a un futuro distópico donde el tiempo es la moneda más valiosa. La serie está llena de efectos especiales impresionantes y la trama es muy original.
Si les gustan las series que los hagan pensar en el futuro de la humanidad, esta es para ustedes. Prepárense para un viaje alucinante. Y ahí lo tienen, mi lista personal de las 15 series turcas que creo que van a ser un éxito en 2025. Espero que les haya gustado. Sé que hay muchas otras series en producción, pero estas son las que más me han llamado la atención hasta ahora. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció mi lista? ¿Hay alguna serie que creen que debería haber incluido? ¿Cuáles son las series turcas que más esperan para el próximo año? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado de esta selección de series turcas. Si les gustó, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Adiós.